Me complace estar contigo en esta hora a través de este medio, tu canal, el mensaje final de Dios. Bienvenidos a esta familia especial. Gracias por estar ahí conectado, por compartir este material de bendición. Gracias porque cada día nos apoyas dando ese like y comentando cada video. Gracias al cielo por darnos esta oportunidad de compartir y de interactuar a través de este canal maravilloso que Dios ha iniciado, pues Él es el que ha colocado en la mente de este servidor compartir este material de gran bendición. Sé que ha sido para tu vida y lo seguirá siendo. Así que hoy te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a estudiar un tema sumamente importante. Muchos se preguntan cuál es la verdadera iglesia. ¿Para qué la iglesia? ¿La iglesia me salva? ¿Pertenecer a alguna iglesia, alguna religión? Tantas religiones que hoy hay en el mundo. Pues vamos a mirar para qué es la iglesia. Hoy en Preguntas Bíblicas vamos a responder esa pregunta tan grande que hoy muchos se hacen. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Qué objetivo tiene la iglesia? ¿Por qué Dios la estableció? ¿Me salva? ¿No me salva? ¿Para qué es? Pues quédate y lo descubrirás conmigo a través de la palabra de nuestro Dios. Si quieres enviar alguna de tus preguntas que tengas en tu mente, pues te invito a que lo hagas a través de este WhatsApp o a través del correo electrónico que aparece en pantalla y con gusto estaremos analizando cada una de esas preguntas para dar respuesta prontamente. Te invito a que oremos juntos, a que pidamos la dirección del Espíritu Santo para este estudio. Te damos gracias, amado Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de poder nuevamente continuar con este momento especial de preguntas bíblicas. Danos la respuesta a través del poder del Espíritu Santo. Para ello rogamos sabiduría para comprender tu palabra y dar respuesta certera con un escrito está. Háblanos, queremos escucharte, pues en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, mis amados, en verdad que me alegra estar con ustedes. No lo olviden, para quienes ven por primera vez este material o entran a este canal, mi nombre es Ismael Carvajal, un siervo más para ser dirigido por el Espíritu Santo y ser de bendición para tu vida. Entonces, ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué Dios dejó la iglesia en esta tierra? ¿Y qué es? Para dar una respuesta certera a esa pregunta podríamos decir, ¿qué es la iglesia? En primer lugar, para poder entender para qué es. La iglesia, mis amados, el Señor la llama de varias maneras. Y aquí, a través del simbolismo que utiliza la palabra de Dios, vamos a comprender entonces para qué Dios la ha colocado. Si representa cada una de esas cosas, entonces tiene un propósito especial. Vamos allí al libro de Colosenses capítulo 1. Vea cómo llama la iglesia o a qué la compara el Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que sobre todo tenga preeminencia. ¿Qué es la iglesia según Cristo? Dice que es el cuerpo. Él la representa como un cuerpo. Y un cuerpo tiene varios miembros, pues la iglesia está constituida de miembros, queridos. La iglesia en sí, quitémonos ese concepto erróneo que hemos creado de un templo de 4 paredes. Eso es un templo. La iglesia verdadera, según la palabra de Dios, está constituida de miembros.
de personas, de almas. O sea que tú y yo somos la iglesia. Si realmente adoramos a Dios. O sea que la iglesia de Dios no se limita a un lugar. Y saben, queridos, que nunca fue el propósito de Dios que nos estableciéramos en un solo lugar. El Señor quería que nos moviésemos de un lugar a otro para llevar el evangelio. Y saben, queridos, los templos a veces, tristemente, limitan a las personas y nos mantienen allí en la ociosidad. Lástima, queridos, que se esté perdiendo el propósito con el cual se diseñó, que fue acercarnos a Dios, que fue porque ese templo, por lo menos el primer templo que hizo Salomón, era para que su pueblo viniese a adorar, a reconocer a Dios, a ofrecer ofrenda y sacrificio, pero no para quedarse allí, sino para salir y compartir esa experiencia con las naciones. Así que vamos entendiendo cuál es el objetivo de la verdadera iglesia. Por eso la iglesia es representada por un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Es Él quien dirige a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Vamos a mirar cómo lo hace y cómo dirige a su iglesia. Vamos allí a Efesios capítulo 5. Vea otra comparación que hace el Señor de qué es la iglesia. Para luego responder entonces para qué es la iglesia, para qué Dios la estableció. Así que ya vimos que la iglesia se conforma de miembros, de personas, que la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia son los que vienen a adorar. Efesios capítulo 5, versículo 25, da otra definición de qué es la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, aquí compara Cristo a su iglesia como la esposa. Y Él es el esposo, y hace la comparación, que así como Él, siendo el esposo, amó a la iglesia y se entregó por ella, así los maridos deben hacer con sus esposas. Así que la iglesia para Cristo no es cualquier cosa, es su amada, es el objeto de su amor, y representa a una mujer, representa a una esposa que debe de ataviarse para su marido, que debe estar en la mejor condición para preservarse para su esposo. Por eso cuando una persona cae en apostasía y se aparta de la fe genuina, se dice que ha cometido adulterio espiritual porque va en busca de los dioses de este mundo. Y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el creador del universo. Y por eso representa a la iglesia como una mujer, como una esposa que debe permanecer fiel a su esposo, que es Cristo Jesús, y que debe ser la ayuda idónea de Cristo. Y ahí empezamos a mirar para qué es la iglesia, queridos. ¿Para qué es la iglesia? Vamos a mirar entonces, vamos a empezar a mirar con qué objetivo Dios nos ha llamado a formar parte de su iglesia, de su pueblo. ¿Cuál es el objetivo, queridos? ¿Cuántos pueden conformar la iglesia de Dios? Pues dice la escritura en el libro de Mateo 18, vamos allí, Mateo 18, 20. Mateo capítulo 18. Así que vamos a mirar desde dónde inicia la iglesia. En todos los periodos hubo una iglesia verdadera, hubo un remanente verdadero de esa iglesia, porque finalmente era siempre un remanente. Muchos profesaban adorar a Dios, pero finalmente pocos eran los que realmente lo hacían de acuerdo a su voluntad. Y esos son los que constituyen la verdadera iglesia. Y ahorita lo vamos a mirar. Vamos al libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18,
versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que pueden haber 2 o 3 y ya eso es una iglesia, porque ahí mora la presencia de Dios, donde 2 o 3 invocan su nombre, allí está Dios en medio de ellos. Así que en el Edén habían 2, Adán y Eva. Esa fue la primera iglesia, la iglesia edénica. Y el Creador venía a impartir bendición. Y de ahí todos los que adoraban a Dios, todos los que se unieron a adorar a Dios después de que cayó en pecado Adán y Eva y fueron expulsados del paraíso, todos los que adoraron a Dios de acuerdo a su voluntad constituyeron la verdadera iglesia, se constituyeron parte de la verdadera iglesia. Así que la verdadera iglesia está constituida por todos los hijos fieles, cuya característica es, ¿cómo la identifica el Señor? ¿Cómo nos identifica como su verdadera iglesia? Hay 2 características especiales que identifica a la verdadera iglesia, o sea, a los verdaderos adoradores, porque la iglesia somos nosotros. Vamos a mirar cuáles son esas 2 características que constituyen a los verdaderos hijos de Dios o a su verdadera iglesia en la tierra. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré. Así que podemos estar muchos reunidos en un templo, pero Él mira y aprueba solo a aquellos que hacen parte de su iglesia, pero que hacen lo siguiente. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quiénes constituyen la verdadera iglesia de Dios? A quienes Él mira y sobre quienes imparte su bendición. Así que podemos ir a cualquier iglesia. Te puedes llamar como te quieras llamar. Pero si no adoras al Señor, si no buscas a Dios como Él lo pide en su palabra, oh queridos, no perteneces a la verdadera iglesia que el Señor va a llevar al cielo como una esposa ataviada para su marido. Por eso su iglesia está en todo el mundo. Y por eso, queridos, debemos buscar y debemos congregarnos donde realmente se resalte la voluntad de Dios, donde realmente lleguemos a esta experiencia. Por eso no todos los templos ni las religiones nos llevan a esa experiencia de la salvación, a esa experiencia del temor a Jehová, a esa experiencia de reconocer nuestra condición y caer contritos y humillados para obedecer a Dios por amor. No todas las religiones, no en todos los templos se predica la verdad. Y ahí es donde tú debes ser sabio o sabia para mirar en dónde realmente están viviendo esta experiencia. No solamente viven contritos y humildes de corazón, reconociendo su pecado, sino que también enseñan la verdad, predican la voluntad de Dios para los hombres. Ahí es donde tú debes ir. ¿Por qué? Porque ahí es donde revelan realmente lo que Cristo quiere que vivamos. Pues es Cristo el único que nos puede salvar. Y es a través de su voluntad que nos mantiene en esa salvación. De lo contrario, queridos, estaremos perdidos aún profesando ser cristiano. Porque el Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la única manera para que tú y yo lleguemos a conocer la voluntad de Dios es conociendo la verdad. Y la verdad dice la Biblia que es Jesús, enamorándonos de Jesús, mirando quién es Jesús, cómo vivió Jesús y cómo puedo vivir cada día para Jesús. Y eso no lo enseñan en todos los lugares.
Solo enseñan que Jesús nos perdona y nada más, pero cada quien viva como quiera. Y esa no es la verdadera enseñanza bíblica. Esa no es la verdad completa. Es una verdad a medias, y una verdad a medias es una completa mentira. Y saben, queridos, los que pertenecen a la verdadera iglesia, los que son verdaderos hijos de Dios, vea por qué se caracterizan de una manera especial. Y por eso Dios ha colocado a esa iglesia verdadera, porque ella debe destacarse por algo sumamente importante. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Vamos allí. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. ¿Qué es la iglesia, queridos? Columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, los que pertenecen a esa verdadera iglesia son los que defienden, los que muestran y resaltan la verdad en sus vidas, no solo por palabra. Hay muchos que son buenos por palabra, pero debemos resaltar la verdad en nuestra vida. La iglesia resalta la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. O sea que eso debe ser tú y debo ser yo. Si realmente somos la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora sí estamos entendiendo para qué es la iglesia. Para resaltar la verdad, para llevar a cada pecador a los pies de Cristo, a vivir una relación personal íntima con Cristo a través de la verdad. Si tu iglesia no hace eso, es porque no es la verdadera iglesia. Si no nos lleva a realmente escudriñar las escrituras y vivir conforme a ella, y si no se predica la palabra realmente como está escrito, queridos, estamos yendo a un lugar equivocado y estamos compartiendo con las personas equivocadas. Necesitamos, queridos, ir a la fuente de la verdad. Por eso, queridos, aún desde tu hogar tú puedes conocer esa verdad. Y luego mirar en dónde se congregan que realmente se resalte esa verdad. Para seguir creciendo, para seguir escuchando, para seguir enamorándote de Cristo y ahora convertirte en columna y baluarte de la verdad para predicar esa verdad a un mundo que perece. En otras palabras, tu hogar puede ser una iglesia pequeña. Si tú vives en primer lugar en tu hogar esa experiencia con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, queridos, tu hogar puede ser columna y baluarte de la verdad. Así empezó la iglesia primitiva y se fortaleció, y finalmente algunos ya ni en los templos se podían congregar porque había persecución. Y queridos, la historia se volverá a repetir en los últimos días, sucederá lo mismo. Habrá persecución y tendremos que hacer como hacía la primera iglesia allí en el tiempo después de que Jesús ascendió al cielo. Vean cómo les tocaba a ellos y cómo era la experiencia de ellos. Cuando se podían reunir en el templo lo hacían, cuando no se reunían en las casas, pero no dejaban de congregarse. Esa iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, es un testimonio para los últimos días, los que formaremos parte de la verdadera iglesia, porque llegará el tiempo en que no nos podremos reunir en los templos. Y entonces tendremos que hacer comunión los unos con los otros en los hogares a través de grupos pequeños. Por eso dice en Hechos capítulo 2, vea lo que dice allí. ¿Cómo era la experiencia de esa iglesia primitiva?
Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué característica tienen los que pertenecen a la verdadera iglesia? Hay comunión. Compartían, tenían las cosas en común, no eran envidiosos, se ayudaban unos a otros. El que tenía más ayudaba al que menos tenía. ¿Eres tú parte de esa verdadera iglesia? ¿O solo perteneces a una religión más? Pues vea lo que dice el versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí empezamos a mirar, hermanos, que no es solamente congregarnos lo que nos hace parte de la verdadera iglesia. Es perseverar en la doctrina, es ser columna y baluarte de la verdad, es vivir en esa verdad. Y también compartir esa verdad en comunión con nuestros hermanos. Debe de haber una experiencia que una a los miembros de ese cuerpo que es la iglesia. Si no se está viviendo esa experiencia, queridos, Dios no nos mira con agrado desde el cielo, solo a los que están contritos y humildes de corazón, unidos, compartiendo con alegría, viviendo una experiencia de fraternidad sin egoísmos, sin chismes. Oh, esa es la experiencia de la verdadera iglesia. Y luego dice, teniendo favor con el pueblo. Saben, queridos, esa es la parte más tremenda. ¿Saben por qué no tenemos esa experiencia todavía con el mundo, con la humanidad, con la sociedad? Porque ni siquiera nos soportamos los unos a los otros. Porque no estamos viviendo realmente una experiencia con Cristo, con la cabeza. Estamos actuando independientes, sin cabeza. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la verdad. Y por eso la gente no se quiere añadir. Vea lo que dice la mensajera del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, página 9. Vea cuál es el propósito de la iglesia, uno de los más principales por los cuales Dios estableció su iglesia en la tierra. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. O sea, es un medio a través del cual el hombre conoce la verdad, se conecta con Dios, se conecta con Cristo, y es Cristo que los salva. Pero si no hay nadie que los conecte, ¿cómo ellos creerán? Dice la Biblia. Si no habrá nadie quien les predique, si no habrá nadie que sea enviado. La iglesia es el medio señalado, es el medio. No es la que nos salva, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. ¿Para qué? Para el favor del pueblo, para servir, queridos. Y su misión es la de anunciar el evangelio. La de anunciar que Cristo murió por la humanidad, que Cristo vivió una vida para la gloria de su Padre y nos invita a temer a Dios y a darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el evangelio eterno de los últimos días. Es el resumen de la obra que Cristo quiere ver en tu vida y en mi vida como la iglesia verdadera. Oh, mis amados, más claro no nos puede hablar el Señor. La iglesia de Dios debe cumplir ese señalamiento. Dios nos señala como responsables de que debemos servir. ¿Tú a qué vas a la iglesia? ¿Solo a llenarte de teoría? Pero no vives la práctica, no sirves a Dios. Yo siempre he dicho en mi percepción personal que la iglesia es una escuela. Es una escuela allí, el templo es una escuela
donde vamos a instruirnos, donde vamos a conocer del amor de Dios, donde vamos a conocer lo que Dios quiere, pero la práctica la debemos hacer afuera. Y si no vivimos esa experiencia, queridos, estamos mal, estamos graves y finalmente no seremos aprobados por Dios como su esposa, la cual Él recibirá sin mancha. Dice el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7, que la iglesia es llamada casa de oración. ¿Es tu hogar una casa de oración? Porque allí es la primera iglesia. ¿Vamos a la iglesia realmente a orar o a estar pendientes del WhatsApp, del chat, del Facebook, de mirar a este o de mirar a aquel? ¿O vamos realmente contritos y humillados de corazón a derramar nuestra vida y a buscar de Dios? Dice el profeta Isaías que la iglesia, los que conforman la verdadera iglesia son testigos de Jehová. Testigos de Jehová. O sea, dan testimonio de la verdad. Testigos del Dios eterno. Lo dice Isaías 43:10. Y vea este otro párrafo que me llamó la atención. La iglesia de Dios es el palacio de la vida. Es santa, llena de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Para ayudar y beneficiar, y así seremos felices. Por eso hay tantos cristianos amargados, estresados, angustiados, porque no servimos a otros. Ese es el fin de la iglesia. Ese es los frutos de que realmente hemos alcanzado la salvación en Cristo, porque ahora ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo en la persona de nuestro prójimo. Qué extraordinario, mis amados, qué extraordinario. Por eso, queridos, Dios nos hace un llamado especial en esta hora, a que formemos parte de esa verdadera iglesia que Dios está preparando en esta tierra y que la conforman todos los fieles y verdaderos hijos de Dios, que no solamente le han entregado su vida a Cristo, sino que cada día viven para Él. Porque aquel que realmente se ha entregado a Cristo no vive para sí. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Ahora ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne ya no lo hago, porque ahora vivo por la fe. Ese es el que pertenece a la verdadera iglesia. Y esa es la verdadera religión, queridos. Esa es la verdadera religión. Y por eso Santiago lo recalca en Santiago 1:27. Dice, la verdadera religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y apartarnos del mal. Si tú vives esa experiencia, tú formas parte de la verdadera iglesia. Si vives de toda palabra que sale de la boca de Jehová, tú formas parte de esa verdadera iglesia. Y por eso, queridos, necesitamos, cuando nos reunamos, nos congreguemos, vivir esa experiencia, queridos. Y si hay un cuerpo unido entre sí, donde hay muchos miembros que están viviendo de acuerdo a la experiencia que Dios quiere que vivamos, oh, queridos, seremos una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que resaltará aquella cabeza que es Cristo. Si nos dejamos dirigir por Él, Él nos guiará, queridos, nos guiará a puerto seguro. Te hago una pregunta: ¿te gustaría formar parte de esa iglesia verdadera? La cual dice en Apocalipsis que el diablo hará guerra contra ella. El diablo hace guerra contra aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y quiero terminar con ese texto que se encuentra en Apocalipsis. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y él sabe que hay una iglesia, hay una mujer en esta tierra que predica la verdad, que enseña la verdad, que lleva al pecador a Cristo para que Cristo lo pueda restaurar.
Y dice en el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis que entonces el dragón, o sea, el diablo, se llenará de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se hará guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que obedecen la ley, los que obedecen la voluntad de Dios y también los que tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Oh queridos, solo ese remanente quedará de la iglesia, representando la verdadera iglesia, los que viven conforme a la luz que Dios ha revelado, son los que serán los representantes de Cristo en esta tierra como la iglesia del verdadero Dios viviente, porque serán columna y baluarte de la verdad. Y entonces cuando el Señor venga, les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y no solamente hambre de pan material, sino hambre de la palabra de Dios, y se le dio esa palabra para que fueran saciados y llenados y reconfortados por el poder de Cristo. Se les dio ese pan de vida. Queridos, a través de esta respuesta Dios nos hace un llamado a que realmente miremos si estamos formando parte de esa verdadera iglesia que Dios aprueba, que no se limita a ningún muro o ladrillo, sino que la conforma tú y yo viviendo una experiencia con la cabeza que es Cristo Jesús. Si estamos conectados con Él, sí formamos parte de la verdadera iglesia que Dios llevará al cielo como una esposa ataviada para su marido. Quiero orar por ti, ora tú por mí, para que Dios nos ayude a vivir esa experiencia. Padre, gracias. Gracias por esta respuesta tan maravillosa, por darnos a entender realmente cuál es el propósito de tu iglesia en esta tierra y poder vivir esa experiencia, oh Señor, antes que sea demasiado tarde y no ser engañados, queridos Señor, por una falsa percepción de lo que realmente tú deseas ver en nuestra vida. Queremos ser esa esposa cuyo esposo es Cristo. Queremos ser ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y queremos ser columna y baluarte de esa verdad en nuestras vidas, por precepto y ejemplo para el mundo que necesita de Cristo Jesús. En tus manos quedamos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Queridos, me encantó estar con ustedes. No olvides compartir este mensaje de bendición para otros. Y nos vemos en la próxima pregunta bíblica. Que Dios te bendiga y te acompañe.